Cuando las guerras se van o se sale de control la fuerza, el poder que tenía sobre los países que estaban en conflicto, quizás llega el momento de decir, siempre fuimos neutrales. Nosotros nunca quisimos una guerra. Varios países, algunos países, durante muchísimo tiempo fueron declarados como neutrales. Incluso cuando éramos pequeños y jugábamos con nuestros amigos, nuestros familiares, decíamos, yo soy Suiza, yo soy un neutral. ¿Por qué? Porque era algo que durante mucho tiempo caracterizó a este país. Después de que arrancó el conflicto entre Ucrania y Rusia, vimos incluso a Suiza participando en las sanciones contra Moscú. Un país que durante años fue la base de la neutralidad, que lo caracterizaba precisamente por eso, por imparcial, hasta que los líderes actuales tomaron la decisión de seguir los pasos de Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos logró colocar a líderes en toda la Unión Europea que fueran afines a sus ideologías. Pero los ciudadanos no son como los políticos que hoy dirigen Suiza, que dirigen Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, cualquier país que está en contra de Moscú. Los ciudadanos de Suiza, por lo menos algunos activistas respaldados por el principal partido político de este país, han presentado una petición con una cantidad suficiente de firmas para desencadenar un referéndum que podría consagrar la neutralidad de Berna en la Constitución y potencialmente restaurar los vínculos económicos de este país con Moscú. Los ciudadanos saben que la situación económica que se está viviendo hoy en día es por haberle cerrado las puertas a Rusia. Durante años, durante décadas, sabían que necesitaban de Moscú, que se necesitaban mutuamente. Pero por mucho tiempo, por lo menos estos 2 años, han tratado de decir nunca necesitamos a Rusia. Ya no necesitamos a Rusia, mucho menos un país que está en conflicto hoy contra Ucrania. En el momento en el que Suiza formó parte de las sanciones contra Moscú, no solo perdió su neutralidad que la caracterizaba, sino también mucho dinero. De acuerdo con Swift Info, que es un medio de comunicación de este país famoso en todo el mundo, ya se presentó oficialmente la llamada Iniciativa de Neutralidad. Recibió más de 130,000 firmas de los habitantes de esta nación y esta propuesta definiría la neutralidad de Suiza como perpetua y armada. Prohibiría explícitamente a este país unirse a cualquier alianza militar o de defensa, a menos que sean atacados directamente. No solo este partido, el principal partido de este país que está presentando esta iniciativa quiere recuperar los lazos con Rusia. Están diciéndole a Estados Unidos, le están diciendo a Joe Biden, a Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, de ese Tratado del Atlántico Norte, que no cuenten con Suiza. Si quieren ir a la guerra, si quieren irse a un conflicto, adelante, váyanse ustedes. Nosotros queremos una neutralidad perpetua para tampoco unirnos a ninguna alianza militar, que no les vaya a pasar como Finlandia, como Suecia, que eran países relativamente neutrales, pero que tomaron la decisión a través de los líderes que tenían en turno de unirse a esta OTAN, a este Tratado del Atlántico Norte. En el momento en el que lo hicieron, hoy Finlandia es una base militar de Estados Unidos. Quieren llevar armas nucleares, están creando, lo comentaba en mi canal Gaby López Informa, tienen la intención de crear subcentrales, donde van a controlar desde Estados Unidos a Finlandia en estas bases militares. El hecho de que Finlandia no solo perdiera su neutralidad, sino también su esencia, de un país que prácticamente no tenía militares, no tenía seguridad, porque eran una nación muy pacífica. Bases militares de Estados Unidos.
Solo para recordarles, Sanna Marin, la ex primer ministra de este país, dijo que Finlandia no se iba a convertir en una base militar de Estados Unidos. Eso lo están haciendo hoy. Ya son una base de Estados Unidos. No sirven para nada más que para molestar a Rusia por sus más de 1,300 kilómetros que comparten de frontera con este país. Y quieren colocar estas bases militares a 130 kilómetros de la frontera con Rusia. En el dado caso de que se cree esta base militar, Rusia va a movilizar sus armas. No va a atacar, pero va a existir esta tensión por mucho tiempo. Y los ciudadanos de Suiza no quieren esto. No quieren convertirse en otra base de Estados Unidos. No quieren ser arrastrados a esta posible tercera guerra mundial, donde parece que los organismos internacionales que deberían ser neutrales también están del lado de Estados Unidos, donde incluso la Corte Internacional de Justicia está del lado de Estados Unidos. Han dejado al mundo de cabeza y nadie quiere detener a Estados Unidos. Nadie quiere una guerra. Y los ciudadanos en Suiza lo dicen. Queremos ser neutrales de forma perpetua. Esta enmienda constitucional también impediría que el gobierno imponga o se sume a cualquier forma de medida coercitiva no militar y sanciones, a menos que sí lo ordene el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, Berna aún se reservaría obligaciones para evitar la elusión de las sanciones impuestas por otros estados. Suiza era un país políticamente neutral desde 1815. 1815. No tomó partido en ninguna de las dos guerras mundiales. Aunque oficialmente no es miembro de ningún bloque internacional como la Unión Europea o la OTAN, sí se sumó a las sanciones contra Moscú. Tiene activos congelados por un valor de miles de millones de dólares. Han apoyado activamente a Kiev tras el lanzamiento de la ofensiva. Esperemos que este proyecto surja, sobre todo cuando estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de una tercera guerra mundial. Y si no se vieron afectados por las primeras dos, en el dado caso, esperemos que no, pero en el dado caso de que lleguemos a una tercera guerra mundial, estarían adentro. Y a como está la situación hoy en día, estarían en el equipo perdedor. Según Lavrov, este máximo diplomático ruso, el gobierno suizo ha abandonado su neutralidad al adoptar una estrategia de seguridad nacional. Una estrategia que apunta supuestamente a desarrollar la seguridad europea. No con Rusia, sino contra ella. Si Suiza quisiera ser lo más neutral posible, lo único que deberían de hacer es aceptar este referéndum y alejarse de Estados Unidos, por lo menos hasta que la situación sea un poco más estable, que no tengamos la guerra latiendo del lado de nosotros. Desde el inicio de este conflicto, Berna ha enviado ayuda económica a Kiev, no ha enviado armas, tampoco ha permitido que otros países envíen armas o municiones suizas. Eso es algo muy importante señalar. Si este referéndum pasa, Ucrania se quedaría sin un aliado más, porque Estados Unidos hoy en día está enfocado en el conflicto entre Israel e Irán. Algo que estamos muy pendientes, sobre todo porque existe la posibilidad de un ataque inminente por parte de Irán a el territorio israelí. Pero llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque sí sancionaron a Rusia. Sí se manifestaron en contra de Rusia. Un país como Suiza, que hoy se queda callado ante el genocidio en la Franja de Gaza, ante lo que está haciendo Israel atacando la embajada de Irán en Siria, provocando que el conflicto estalle. Esperemos que Suiza también esté preparado para sancionar a Israel, para condenar sus acciones. Si no, única y sencillamente sería uno más de los perros falderos de Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.